no resultaría novedoso porque ya hubo indicios de que esto había ocurrido, como bien se dice, desde visitas con identidad falsa en el centro de reclusión. Pero quizás lo más importante es que, habiendo cumplido con una obligación jurídica y de ética pública, el gobierno federal hay que garantizar primero que su detención sea infalible y que se someta a la autoridad del Poder Judicial, que de manera paralela corre el proceso de extradición que tiene 3 fases al menos, la solicitud de parte de las autoridades que así lo demandan, que ha trascendido, por cierto, que puede haber una ampliación de esa solicitud. Enseguida, una opinión no vinculante tratándose de ciudadanos mexicanos de un juez. Y tercero y último, la decisión de la Secretaría de Relaciones Exteriores de extraditarlo. Puede durar meses, eventualmente años. Yo hago votos porque sea lo más corto que se pueda sin que ello vulnere las reglas del debido proceso y que sencillamente se haga justicia y se evite la impunidad. Por lo demás, cada persona habrá de responder política y políticamente de su comportamiento, independientemente de filiaciones políticas. Pero antes de algunos dicen que enviarlo tan rápido a Estados Unidos sería reconocer que hay incapacidad del gobierno mexicano por mantenerlo en una prisión de máxima seguridad, ya se comprobó que se vulneran casos. La velocidad con la que el proceso de extradición se desahoga no es caprichosa. Se tienen que cumplir, como dije, las reglas del debido proceso, que aun cuando hubiera voluntad para apresurarlo, no se pueden saltar etapas o fases, de modo que el proceso ha iniciado y será, las reglas jurídicas lo obligan, un proceso público al que todos tengamos acceso. Y la vulnerabilidad del sistema penitenciario, hay que decirlo como es, se evidenció, pero esto también tiene que llamarnos a todos a aprender la lección. El secretario de Gobernación ha sido muy determinante al insistir que se han reforzado las medidas de seguridad y habrá una sobrevigilancia del reo a efecto de que este episodio infausto en modo alguno se pueda repetir mientras esté bajo la custodia de las autoridades penitenciarias mexicanas. El PRI haría un llamado a las autoridades porque rinda cuentas antes de su extradición sobre sus redes de complicidad, ¿o no? Creo que conocer sus redes de complicidad y también atacarlas, su red de financiamiento y de estas complicidades que parecen tener una capacidad de corrupción inconmensurable, se tienen que conocer y actuar en consecuencia. Por eso estos meses se tienen que aprovechar, o el tiempo que eventualmente consuma el proceso de extradición, se tienen que aprovechar para que haya una más eficaz acción pública en el combate al crimen organizado. Es evidente, sabemos todos, del tamaño de la organización criminal, la complejidad de esta red de ilegalidad y su eficacia. En consecuencia, creo que muchos datos arrojará, no solo para combatir a esta red de criminales, sino en general al crimen organizado que debe tener enfrente a un Estado mexicano robusto y eficaz. Diputado, ¿se ha cumplido? Una utopía, por ejemplo, decir que se conozcan estas redes porque cuántos narcotraficantes o otro tipo de delincuentes han caído. Sin embargo, nunca trasciende quienes lo apoyan porque se sabe que sin el respaldo de alguna autoridad, pues simple y sencillamente esto no se daría. No solo ha trascendido, sino ha habido consecuencias que hay gente que perteneció a las fuerzas del orden, que han sido señalados, procesados y hasta sentenciados. De suerte que no hay que generalizar, sino particularizar. Los datos que arrojen las investigaciones eficaces tienen que llevar no solo al esclarecimiento de estos hechos, sino a prevenir y combatir desde el ámbito de la acción de gobierno a cárteles, insisto, poderosísimos
en términos económicos y de capacidad operativa. Diputado, ¿se ha cumplido la misión por parte del Ejecutivo Federal en torno al tema? Porque en este momento en la Comisión Permanente varias fracciones parlamentarias se pronunciaron al respecto. ¿Cuál es su visión de esto? Y por otro lado, si me permite, ayer el secretario de la Función Pública en torno al tema decía que este caso ya está cerrado por cuanto a la fuga, que ya están los consignados. Se ha cumplido con esta obligación, que es volver a poner tras las rejas a quien se había fugado. Esto no significa que la fenomenología en su conjunto está atendida. Es complejísima, tiene muchos años y es muy difícil su exterminio, su atención cabal. Se cumplió con este pendiente concreto. Hay un error que se ha admitido por parte de las autoridades, así es de que la recaptura primero es la enmienda de un error, es el cumplimiento de una obligación, como dije, jurídica y de ética pública, ¿no? Es admitir que estábamos en falta y que hoy en ese asunto concreto estamos a mano. Esto no significa que deje de admitirse que hay un sinnúmero de asuntos pendientes, y si bien casi 100 de los 120 números redondos criminales implicados han sido detenidos, esto no significa que la criminalidad esté resuelta. Por el contrario, parece una hidra de Lerna, que se cortan algunas cabezas y surgen otras tantas. En consecuencia, el compromiso del Estado mexicano y de Enrique Peña Nieto en particular es el combate eficaz al crimen organizado y obviamente el abatimiento de la impunidad. La ejemplaridad en esto es vital para que los involucrados en estas redes de crimen o los que eventualmente tengan la tentación de hacerlo, adviertan que no hay delincuente pequeño o grande que deba estar fuera del alcance de la autoridad y de la ley. ¿Faltan responsables por esta fuga? Serán los que resulten de las investigaciones. No vale la pena adelantar juicios, sino una investigación prolija, profunda, responsable, sin consignas, ni para defender a nadie, ni para incriminar a otros. Que la investigación arroje los resultados que deba y que se obre en consecuencia. Diputado, parece que no hay nadie capaz de detener la violencia en Guerrero. Cada semana se encuentran asesinados 15 grupos de personas y no hay responsables en esto. Creo que Héctor Astudillo ha tomado el reto de abatir la violencia y de combatir la delincuencia, pero hay que advertir que hay una inercia difícil de revertir en pocas semanas. El compromiso de Héctor Astudillo con todo el respaldo del gobierno federal es generar una política de prevención eficaz y ser también exhaustivos en las investigaciones y fijar las responsabilidades penales. No es sencillo. Guerrero presenta una herencia muy difícil de revertir, pero en ello está empeñado Héctor Astudillo y quienes hemos creído en su causa política vamos a respaldar. Diputado, en temas legislativos, diputado, sabemos que cada grupo parlamentario está preparando su reunión plenaria, pero usted como presidente de la Junta de Coordinación Política, ¿qué temas cree que deberán ser prioritarios para el próximo periodo? Vamos a seguir insistiendo en completar el esquema normativo en materia de seguridad, de justicia, de transparencia, de rendición de cuentas y a impulsar todas las iniciativas relacionadas con el crecimiento económico que son generadoras de empleo y de oportunidades para los mexicanos. El grupo parlamentario tendrá su sesión plenaria los días 29 y 30, 28, 29 y 30, y vamos a consensuar una agenda con otras fracciones parlamentarias, de modo que desde el principio, desde el lunes, lo adelanto, desde el lunes después de las 11 que se habrá de iniciar el periodo en una sesión de Congreso General, habrá sesión ordinaria ese mismo día y seguramente el miércoles 3 vamos a empezar discutiendo dictámenes, es decir, no solo presentar iniciativas, sino ya dando respuestas legislativas a un sinnúmero de planteamientos de la